Paso ahora al juez, del que estaba hablando antes. Él nos puede decir muchísimas cosas sobre la judicatura. Y nada, él es magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Le agradecemos mucho que esté aquí. Estuvo también en las de finales de mayo en Madrid y ha venido desde Vizcaya La Graciosa para dar esta charla. Estoy cogiendo gustillo. Gracias. ¿Se oye? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Silvia, a Eva, a World Wide Forum, que han tenido la deferencia de invitarme a estas jornadas, con las ganas que tenía yo de venir a esta zona tan maravillosa. Doy las gracias también al SWAIP y al Cabildo, a todas las organizaciones que han intervenido en la confección de estas jornadas. Silvia es evidente que ha estado en las jornadas de Madrid y viene muy bien estudiada, porque ha dicho varias cosas que se comentaron allí desde los ámbitos jurídicos. Bueno, a ver, yo os he pasado dos escritos, uno que sería a nivel general de lo que ocurre en España, pues con los delitos contra la fauna y en particular pues, de los delitos de caza ilegal, utilización de venenos, lazos, trampas, etcétera, etcétera. Y además he hecho un anexo específico para las Islas Canarias, bueno, que la verdad que me ha encantado hacerlo porque me he dado cuenta de que lo poco que hay de resoluciones de sentencias de tribunales condenatorias por delitos relativos a la caza ilegal, pues al pardeleo, etcétera, etcétera, se han producido precisamente en Lanzarote y también en Fuerteventura. Con lo cual, la verdad que la ubicación de estas jornadas está más justificada que nunca. Bueno, como veo que han surgido varias preguntas y varias críticas un tanto, bueno, pues más o menos veladas a algunas sentencias judiciales. Claro, ¿qué ocurre en el sector del medio ambiente? Pues que hay el informe de los guardianes de la naturaleza, que es una pena que no haya venido David, pero bueno, que ya sabéis que es un proyecto que ha auspiciado SEO Verlife y que están en colaboración con el SEPRONA y tal. Ya dice que ya el 71% de la sociedad considera que los delitos contra el medio ambiente son tan importantes como el resto. Pero claro, ocurre que los delitos contra el medio ambiente, en particular los de fauna, los de vertidos, los de áridos, que eso en Canarias hay mucho, los delitos de maltrato animal, también hay mucha producción jurisdiccional en Canarias. Son unos delitos bastante sencillos de detectar, pero claro, los delitos que se refieren a envenenamientos, los que se refieren a caza ilegal, a caza furtiva, a artes de caza ilegales, todos aquellos delitos que afectan a especies protegidas de una manera que no sea, digamos, por actuaciones industriales extractivas fácilmente detectables, claro, se producen en un entorno rural, en el que prima la agricultura, la ganadería. Muchos agricultores y ganaderos pues también son cazadores. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Todos sabemos, los agentes medioambientales en España y en general y en Canarias en particular tienen unas extensiones, unas demarcaciones territorialmente extensas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las posibilidades de sorprenderles con las manos en la masa son muy bajas. ¿Esto qué supone? Que el nivel de detección es muy bajo, el nivel de denuncia también. Y en la inmensa mayoría de los casos, pues tenemos un artefacto probatorio que se llama la prueba indiciaria, que desgraciadamente, el Estado de Derecho determina que la culpabilidad la tiene que acreditar la acusación pública, el fiscal, o la acusación particular, más allá de toda duda razonable. Entonces, nos encontramos con que, salvo los supuestos en los que les pillan con las manos en la masa, tenemos una prueba indiciaria. Y ahí es donde los agentes medioambientales son fundamentales
para hacer una copia, una acumulación de todos los indicios que se puedan encontrar sobre el terreno, primero, sobre el delito, sobre la naturaleza del mismo y, en segundo lugar, sobre la autoría. Los primeros más fáciles que los segundos. Entonces, ¿qué ocurre? La prueba indiciaria, ¿qué significa? Pues que tiene que haber un conjunto de indicios, de datos objetivos, que estén acreditados a través de otras pruebas de carácter directo. Pueden ser pues, las testificales de los agentes, las testificales de un testigo presencial, los informes periciales, las pruebas documentales, las fotografías, en algún caso hasta el expediente administrativo sancionador. He visto que hay sentencias de las audiencias de Las Palmas y de Tenerife que son utilizados, lógicamente, y todo ese conjunto de indicios debe de conducir de una manera natural, fluida, lógica, a la conclusión de que esta persona es culpable de haber cometido este delito. En el caso de que la inferencia que hacemos de que es este sea excesivamente abierta, en el sentido de que cabe una alternativa, es decir, existe la posibilidad que ejercita la acusación, que tiene una probabilidad muy elevada, y existe una versión de descargo de la defensa, que tiene una probabilidad bastante más pequeña. Pero aunque sea más pequeña, si se puede producir, es lo que el Tribunal Supremo, con una expresión un tanto rara, dice, si es plausible, es decir, si es posible, entonces, en ese caso, la justicia penal se la tiene que comer, se la tiene que envainar, nos lo tenemos que comer con patatas y tenemos que absolver. Es duro especialmente para los agentes medioambientales que se han partido el pecho y que en su zona, por cumplir su función, tienen una problemática de ser mal vistos, de poder tener amenazas, etcétera, etcétera. Pero es así. Quiero decir, yo hace poco pues he tenido, por ejemplo, un robo con violencia casa habitada contra dos chicas que ejercían la prostitución. Vamos, solo hemos podido condenar a uno. Tenemos la percepción de que ha habido dos personas que pueden estar implicadas. Y uno de ellos había un reconocimiento bastante potente de una de las víctimas. Pero, analizando las exigencias de la jurisprudencia sobre la prueba aplicable en esos casos, nos hemos quedado con la duda. Tenemos la casi seguridad, pero no es la seguridad casi total. Entonces, pues hemos tenido que absolver. Entonces, claro, yo comprendo vuestra frustración. La penalidad, pues sí, es verdad. Las penas de todas estas conductas no son elevadas y cuando se produce un asunto flagrante, como por ejemplo el del envenenamiento de aves en Cintruénigo, que fueron muertos, envenenados, 117 milanos, creo que fueron reales, y alimoches también en época de cría, etcétera, etcétera, sentencia de la Audiencia de Navarra, todo lo que estoy diciendo lo tenéis en la ponencia. Pues, claro, el juzgado de lo penal, porque hasta donde se conoce, es el caso de envenenamiento de aves protegidas y en peligro de extinción más grave de toda España. Pues el juzgado de lo penal de Pamplona impuso una pena de 2 años y varios meses de prisión, que significaba que tenía todas las papeletas, los condenados, los culpables, para ir a prisión. La Audiencia Provincial de Navarra tuvo en cuenta una atenuante que se produjo, creo que era de reparación del daño, bueno, la aplicó con cierta benevolencia y rebajó la pena de prisión a la pena de, creo recordar, de multa. Pero ojo, lo que decía Silvia, el ser objeto de un procedimiento penal, aunque salvas bien... Bueno, estos no salieron bien librados porque tuvieron que pagar la multa. Y muy importante, la responsabilidad pecuniaria abarca el pago de la multa, la responsabilidad civil y las costas. La responsabilidad civil en estos delitos es fundamental. ¿Por qué? Porque obliga a indemnizar el valor de la especie que ha sido muerta. Entonces, esto incide directamente en la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena, de lo que se llamaba antes remisión condicional de la pena, del artículo 80 y siguientes del Código Penal. Es decir, que
salvo los indigentes, porque esto ha cambiado. Ahora antes podía haber la percepción de que el culpable, que era declarado insolvente total, no tenía que pagar la responsabilidad civil y se le daba la suspensión de la pena de manera automática. Ahora ya no es así. Salvo que seas indigente, tú, señor, te has cargado una uvara, está valorada por la norma del Cabildo o de Islas Canarias en 10.000 euros, y vale, no, yo es que no tengo dinero, vale, bien, no tienes patrimonio, etcétera, etcétera, pero te vas a comprometer a abonar dentro de tus circunstancias económicas una cantidad en unos cómodos plazos, como cuando se compra un frigorífico, y en el momento en el que dejes de pagar esos cómodos plazos, se te revoca la suspensión y vas a prisión. Quiero decir, la reforma que hubo del Código Penal, de los artículos 80 y siguientes, creo que fue del año 2010, lo deja bien claro, ¿eh? De modo que ahora ya no es tan fácil, ¿eh? Y los tribunales, os aseguro, porque yo estoy en un tribunal provincial colegiado, el que sabemos que tiene una cierta capacidad de pago y el fraccionamiento de pago que pide lo incumple, pues al final va para adentro. Lo más importante realmente no es un grado de penas elevadas. Lo más importante realmente es un elevado grado de éxito en la investigación policial. Por eso es tan importante la labor de los agentes medioambientales, la especialización del SEPRONA. Creo que aquí hay en la zona de Fuerteventura y Lanzarote, creo que hay un proyecto bastante interesante. Se han creado algunas patrullas sobre veneno, ¿no?, que trabajan sobre el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí esa es vuestra labor. Y que la Administración os dé apoyo, porque vosotros, lo tenéis que tener bien claro, sois agentes de la autoridad. Y cualquier agresión, cualquier amenaza, cualquier conducta intimidatoria contra vosotros no es un delito leve de amenazas, de agresiones, etcétera, etcétera. Es un delito de atentado a agentes de la autoridad. Y las administraciones os tendrían que dar apoyo, daros asesoría jurídica y personarse en el ejercicio de la acusación particular, para que estas conductas no queden impunes. Porque, joder, al final, si el funcionario que ejerce la ley no tiene el apoyo adecuado, al final pues vienen pues las dudas, las omisiones, etcétera, etcétera. Otra cosa que quería decir, que no la tengo escrito en la ponencia, pero es muy importante. Estamos hablando de delitos perseguibles de oficio. Por todo el mundo, por todas las autoridades. Os pido, por favor, que os apuntéis los delitos 407 y siguientes del Código Penal. Son delitos de omisión por parte de funcionarios públicos y por parte de autoridades. El abandono de destino y la omisión de deber de perseguir delitos. Todos estos delitos, en el caso de que llegue a conocimiento vuestro de un superior, no, vamos a hablar tal no sé qué, que esto ni siquiera requiere denuncia previa, que esto se debe de perseguir como una agresión de una violencia de género, por poner un ejemplo de un delito muy grave y de mucha actualidad. Y esto, los técnicos de las administraciones, los superiores, los que son producto de designación dedocrática, lo tienen que tener muy claro. Y que no se produzcan limitaciones o filtros en el acceso que podáis tener vosotros a la Fiscalía o al juez de instrucción, fundamentalmente a la Fiscalía de Medio Ambiente. Porque, claro, en los filtros lo que ocurre es que en muchos casos verdaderas conductas delictivas públicas se quedan en vía administrativa y, bueno, pues se encauzan como todos sabemos que se encauzan en muchos casos. Eso, tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Y, bueno, por supuesto, la personación de las ONGs me parece fundamental. España es un país privilegiado en ese sentido, porque no dependemos solo del Ministerio Fiscal, que desgraciadamente, pues en muchas conductas que por lo que sea están asociadas al ejercicio del poder político, pues quizá no tenga la pertinacia en el ejercicio de la función jurisdiccional que pueda tener en delitos de otra naturaleza. Y están en la mente de todos muchos casos relativos pues a la corrupción, a guerra sucia por parte de determinados elementos del Ministerio de Interior hace muchos años, y también en el medio ambiente, en los cuales pues el Ministerio Fiscal, por lo que sea, no acusa, y es necesario que el juez tenga a alguien distinto, que
que ejerce la acusación y que le da además la posibilidad al juez de pronunciarse sobre esos delitos. Porque, claro, en estos delitos tenemos dos problemas. Uno procesal, el de prueba, que ya os lo he comentado, y otro de carácter sustantivo. Y es que, como tenemos unas conductas que están previstas en el Código Penal y al mismo tiempo pueden estar reguladas de una manera similar o muy parecida en la vía administrativa, puede existir en muchos casos la tentación, bueno, no es una tentación, es una exigencia del Estado de Derecho, de que para evitar la doble sanción el delito penal tiene que incorporar un plus de ofensividad respecto de lo que supone la mera infracción administrativa. Y claro, el principio de interpretación restrictiva de los tipos penales a veces también lo tiene en cuenta el Ministerio Fiscal. Entonces, puede ocurrir que el Ministerio Fiscal, que tienen una técnica interpretativa de exégesis de los tipos delictivos de muy elevada calidad, de muy elevada factura, pues diga, no, yo aquí estos requisitos no los veo y tal, entonces, y pide el archivo. Pues, ¿qué ocurre? Como no hay una acusación particular, no se llega ni a fase de juicio. Y puede haber, y además me consta, porque ahora ya he conocido unos cuantos, que hay abogados de organizaciones de defensa medioambiental que tienen un conocimiento profundísimo de este tipo de conductas. Y entonces es importante que el juez tenga la libertad de decidir porque tenga dos versiones acusatorias, ¿no?, respecto de esto. Bueno, de la conferencia general no os voy a decir nada particular, salvo lo que, bueno, lo tenéis ahí escrito. Sí, os voy a comentar dos cosas. No he encontrado nada en Canarias respecto de liga, pegamento o similar, pues porque tengo entendido que aquí no hay tradición. Ya sabéis que el Tribunal Supremo, en una sentencia del año pasado, consideró que la liga o paraní, pues que solo pueden ser delito en el caso de que por la manera de hacerlo, por la cantidad inmensa de aves que puedan ser afectadas, pueda equipararse a una utilización de veneno o explosivos. Luego, sí es importante el furtivismo de temporada, que hay una sentencia muy famosa del Pleno del Tribunal Supremo que por primera vez establece que respecto a la aplicación del artículo 435 del Código Penal, te dice que cuando existe una norma administrativa prohibitiva de cazar una especie, la que sea, aves o mamíferos, tal, fuera de la temporada, que está conectada con las órdenes de veda, las órdenes de veda tienen una conexión directa con el bien jurídico biodiversidad y, por tanto, eliminando la jurisprudencia que había anterior a la reforma del Código Penal del año 2003, el Tribunal Supremo considera que determinadas infracciones de prohibición de caza que sean de carácter sustancial, esas prohibiciones son un delito del artículo 435 del Código Penal. Porque antes teníamos un problema muy, muy importante, y era que cualquier extralimitación en cuanto a las fechas, a los lugares o en cuanto al número de especies, se consideraba que no era típico penalmente y conllevaba responsabilidad administrativa. De hecho, yo en mi zona, la Cordillera Cantábrica, que a mí me encanta, hubo una matanza de lobos, que es lo único que voy a decir de los lobos porque aquí no hay. Había una autorización para matar 1 o 2 lobos y se cazaron 7. Estaba implicado un miembro de la Guardia Civil, un miembro de la Guardería, etcétera, etcétera. Y, desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos de ONGs de defensa de la naturaleza, pues el Juzgado de Instrucción de San Vicente de la Barquera, y confirmó la Audiencia Provincial de Cantabria, archivaron el procedimiento porque consideraron que esa era una mera extralimitación de una autorización. Claro, la regulación del Código cuando aquello era distinta a la de ahora. Ahora no lo hubieran podido hacer. Bueno, entonces me voy a centrar directamente en Canarias, ¿vale? Y porque realmente es verdaderamente interesante ver que, esta zona es, digamos, uno de los núcleos esenciales de las conductas que puede haber contrarias a la fauna y, en particular, a las aves. Bueno, ya conocéis, no sé si habréis hablado ya, pero el caso más famoso es el tema del pardeleo.
Es una sentencia que está muy bien, de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 6 de abril del 2020, y creo que es la primera sentencia que hay en España condenatoria por el pardeleo. Ya sabéis que hubo una investigación que creo que duró 3 años por parte del Seprona. Vieron a una serie de personas en la playa de Beril, en la isla de Alegranza, que creo que está bastante cerca de aquí. Los agentes iban de paisano, preguntaron, ¿qué estáis cocinando? ¿Pardelas? Y dijo, sí. Y en ese momento los agentes que iban de paisano se identificaron, pidieron la identificación, sacaron fotografías, les pillaron a mogollón de personas que estaban allí con las manos en la masa, hicieron un atestado muy detallado, una actuación pues muy profesional, y dio lugar a que fueran condenados, pues digamos que los que estaban más pillados infraganti, por un delito de posesión o de matanza de especie protegida. Creo que la pardela además está en peligro de extinción, ¿no? Aquí en... Bueno, es igual, especie protegida, porque ya sabéis que el artículo 334 del Código Penal no exige ya que la especie sea amenazada, sino que sea una especie en peligro que esté protegida. Esto ha tenido una influencia decisiva, por ejemplo, en la protección del lobo en toda España, y es por lo que están que trinan en toda Castilla y León, toda la cordillera Cantabria, están que trinan, porque claro, el lobo ahora es una especie protegida, está incluido en el listado de especial protección de la Ley 42/2007. Y entonces, claro, cualquier conducta atentatoria contra un lobo es un delito del artículo 334 del Código Penal. Bueno, se les impuso la pena máxima de multa. Aquí había una serie de alegaciones que son típicos por parte de las defensas de los acusados que cometen este tipo de delito. Primero, la ruptura de la cadena de custodia. ¿Qué querían decir? Pues que no había seguridad de que las pardelas que se habían cogido fueran las mismas que habían sido trasladadas al tribunal. Esto es muy, muy típico. Que los hallazgos, que los agentes medioambientales, los vestigios, las pruebas que tomáis sobre el terreno, que es súper importante para luego preconstituir prueba, pues que no había habido una regular tramitación entre policías para llegar al tribunal. Bueno, la sentencia de instancia del juzgado penal lo analizó de una manera inmaculada y la sala lo dijo exactamente igual. Había también un problema procesal, esto es importante, cuando creáis que podéis sospechar o imputar a una persona fundadamente la comisión de un delito, en el momento en el que creáis que puede ser imputado o imputable, tenéis que identificaros y hacerle información de derechos como imputado. Porque si no, las manifestaciones espontáneas que él puede hacer pueden ser nulas. El Tribunal Supremo Español, la Sala de lo Penal, es clara en este sentido. De todas maneras, en este caso, la Sala fue inteligente y ya dijo, no, si aquí no se le condena porque cuando se le preguntó si estáis asando pardelas dijera que sí. No, es por todos los hallazgos que encontraron los agentes, creo que era del Seprona de la Guardia Civil, y por todo el acopio de pruebas objetivas que hicieron y que luego se han incorporado al acervo probatorio del juicio oral mediante la declaración de todos los agentes que intervinieron. Bueno, es importante también que este delito no requiere un grave peligro para la especie protegida. Quiero decir, este tipo de delitos, ya del artículo 334, 335, ya se consideran típicos por el mero hecho de que tú ejercites cualquier conducta atentatoria contra una especie protegida. No tienes que demostrar, porque per se se considera, conforme a la Directiva Hábitats, la Directiva de Aves, etcétera, etcétera, que estas especies tienen una función esencial en la integración, en la estructuración de la biodiversidad. Ya no os voy a hablar de cascadas tróficas de Aldo Leopold, las pirámides que hacía Félix Rodríguez de la Fuente, basándose en la obra de José Antonio Valverde, etcétera, etcétera. Y bueno, esto me lleva a hablar de una sentencia muy interesante que no sé si conoceréis, que es una sentencia de la Audiencia de Las Palmas de 2 de febrero de 2019, que absolvió a un sargento, a un agente del Seprona de esta zona,
que precisamente en relación al tema de las pardelas, le habían soplado un ornitólogo que estaba en, no sé si era en la isla de la Graciosa, creo que es, le había soplado que, pues que podía haber un agente de la Guardia Civil que pudiera estar implicado en un delito. Entonces, ella pues hizo sus pesquisas. En concreto, el delito era que debía de haber avisado a un conocido furtivo de la zona de que iba a ir el Seprona, y claro, pues si te avisan cuando vas a cometer un delito, pues el que avisa desde luego está cometiendo otro delito. Y parece ser que la sargento le preguntó a este agente si es verdad. Bueno, como que la gente pues no lo tenía muy claro. Entonces, la sargento, con toda propiedad, conforme al artículo 41 del reglamento que rige la Guardia Civil, pues hizo un informe interno, lo mandó a sus superiores. Parece ser que hubo un problema con un superior, como que no lo acababa de ver, y se hizo un informe en el que se mandó al juzgado, en el que se decía que no había ningún indicio de responsabilidad por cualquier delito contra esta persona. Esto, claro, llegó al juzgado, no sé si fue el de Arrecife, y el de Arrecife pues se limitó a recibir, a incoar diligencias previas y acordar un auto de sobreseimiento provisional. Entonces, el agente que estaba concernido en ese informe, pues parece ser que se querelló contra la persona que lo había hecho, contra el informe, por un delito de falsedad en documento oficial, porque era un atestado de la Guardia Civil. Los atestados, lógicamente, tienen valor de documento oficial, calumnias, denuncia falsa, etcétera, etcétera. Entonces, la Sala, con mucha benevolencia hacia la sargento de la Guardia Civil, ya dijo, a ver, esta persona lo que ha hecho ha sido cumplir con su función. Ha relatado objetivamente lo que le dijeron y las pesquisas que ha hecho. Y además, dato importante, el sobreseimiento provisional de las diligencias contra el agente aludido en ese informe fueron sobreseídas provisionalmente, no libremente. Supongo que lo sabréis, pero bueno, el sobreseimiento provisional se produce cuando no hay indicios suficientes de criminalidad contra una persona, cuando no se justifica adecuadamente el delito o la autoría de ese delito. No significa que la persona que haya denunciado ese delito haya hecho un informe falso, que los hechos sean completamente falsos, que no se han producido lugar, como sí ocurre en el sobreseimiento libre. El sobreseimiento libre, si no os acordáis, os lo recuerdo, se produce cuando los hechos son manifiestamente atípicos, es decir, cuando no pueden ser incardinados en ningún delito grave o leve. Cuando el hecho no se ha cometido en absoluto, y en esos casos el juez de instrucción suele decir que el denunciado puede iniciar procedimiento por denuncia falsa, y también cuando concurre claramente una causa de exención de la responsabilidad criminal. Es decir, la audiencia lo que dijo es, no, aquí de falsedad en documento, nada. La compañera y cita algo que es importantísimo y que yo, la verdad, hasta que hice este estudio lo desconocía. Hay una directiva de la Unión Europea, la tenéis en mi ponencia, la 2019-1937 del Parlamento Europeo, relativa a la protección de las personas, que abarca también los integrantes de fuerzas y cuerpos de seguridad, que informen sobre infracciones. En concreto, hay un apartado amplísimo en lo relativo a la protección del medio ambiente. Y esta sentencia dice: la Guardia Civil no solo ejerció sus funciones reglamentariamente, sino que además estaba amparada por la normativa europea. Esto es muy importante porque, si veis el anexo de esta directiva, es un anexo que tiene una cantidad de apartados contra los delitos relativos a los hábitats, a las especies protegidas, vertidos, aerogeneradores, o sea, todo lo que hay de medio ambiente de la Unión Europea ampara que cualquier persona pueda denunciar una conducta que pueda ser delictiva y que se le tenga que dar determinado nivel de protección, incluso económica, en el caso de que haya peligro de represalias, que corra un peligro para su vida, etcétera. Incluso, lo dice,
frente a sus superiores. Esto es importante. Bueno, en cuanto a la posesión de especies protegidas, pues bueno, no hay mucho. Hay una sentencia de Santa Cruz de Tenerife del año 22 sobre la tenencia en cautividad de 2 ejemplares de busardo ratonero en la subespecie canaria, la llamada aguililla canaria. Y también deja bien claro que la mera posesión es delictiva, que no se requiere peligro para las especies en concreto. Y esto también es muy importante. Entre los jueces de instrucción, los jueces de lo penal, existe la tentación de que en muchos casos, cuando se produce una doble tipificación de una conducta en vía administrativa y en vía penal, aunque generalmente suele haber una diferencia sustancial entre la penal y la administrativa, para archivar la causa o para dictar sentencia absolutoria existe la tentación, no es una tentación, pero se utiliza mucho el principio de intervención mínima, como diciendo, no, es que el derecho penal solo se refiere a aquellos ataques a los bienes jurídicos más esenciales de la sociedad y a esas formas de ataque más graves, etcétera, etcétera. Entonces, este es un principio interpretativo de los tipos penales y entonces, en este caso, conforme a este principio, lo archivamos o lo absolvemos. Pues he visto no menos de 4 o 5 resoluciones de audiencias de aquí, de Las Palmas y de Tenerife, que lo dejan bien claro. A ver, que no, chaval, te estás equivocando. Y la Audiencia Provincial de Vizcaya también lo hemos dicho. El principio de intervención mínima está dirigido al legislador, para que el legislador penal elija aquellas conductas, en este caso relativas al medio ambiente, que sean las de mayor gravedad y en las formas de mayor gravedad. Pero tú, juez, una vez que tú integras una conducta en el tipo y concurren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo, de la conducta, tú no puedes destipificar solo porque digas esa conducta porque haya una previsión administrativa, porque, claro, el legislador penal por algo ha querido que esa conducta sea delictiva. Y bueno, hay también una sentencia interesante que me imagino que habréis conocido. Era una señora que tenía en una jaula 2 ejemplares de cuervo canario, de Corvus coras canariensis, y bueno, decía que se los había encontrado y tal, pero bueno, aquí también se le condenó por posesión de la especie. El informe veterinario fue muy interesante. Los informes periciales son fundamentales en este tipo de delitos, porque dejan sin base muchísimas de las alegaciones de descargo que te puede hacer el paisano de turno. El veterinario, ¿qué dijo? Pues que con casi toda seguridad eran lesiones que provenían desde el momento del nacimiento y que por tanto eso de que se le había encontrado en la calle y que se los había quedado pues para alimentarlos y tal, pues vamos, que no colaba. Y es interesante el tema del error, porque, por ejemplo, en el tema del envenenamiento en cintrónigo alegaron error respecto de que el envenenamiento se produjera en una zona de espacio protegido. Y aquí, por ejemplo, decía la acusada, no, hombre, el cuervo canario pues en Fuerteventura está considerado una plaga y, bueno, pues nadie sabe realmente que esté en peligro de extinción y no sé qué. Y ya dice la sala, hace un análisis súper profundo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el error de tipo y el error de prohibición. En este caso, el error sería error de prohibición en relación al conocimiento o desconocimiento de que la conducta está protegida, está prohibida. Y ya dice la sala, a ver, no, basta con que tú estés en condiciones de saber que esa conducta está prohibida para que el error, que tú lo tienes que alegar y lo tienes que demostrar, no te sea admitido. Bueno, es muy interesante la caza de un tarro canelo en las salinas de Janublo, Yaiza. Esto es una sentencia relativamente reciente de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 12 de septiembre de 2022. Esto, la originalidad que presenta es que el modo de iniciarse las diligencias fue porque un ornitólogo inglés, que desde luego era un experto en tema de aves, que estaba por ahí viendo aves, pues debió de sorprender infragante a una persona de la zona, pues que se cargó un tarro canelo. Entonces, cuando ya estaba, pues yo qué sé, en Bristol o Eastbourne, pues mandó al Seprona no sé si el de Canarias o de dónde, mandó
un informe de denuncia y fotografías del hecho en las que se le veía, la sacó in situ y se le veía pues al paisano pues disparando y etcétera, etcétera. Entonces, claro, había una pequeña dificultad porque, claro, hago un excurso sobre la prueba audiovisual en el derecho procesal penal español. Cuando alguien toma una fotografía, o bien un audio, o bien lo más habitual son grabaciones de vídeo, porque todos vamos al campo ya con máquinas de vídeo, pues que nos da mucho aumento, ¿no? Esa persona tiene que ir a la Guardia Civil o al juzgado y tiene que decir: yo denuncio esto, he visto esto y el soporte documental, el artilugio que lo ha grabado es esto. Se saca una copia, se coteja por parte de la policía o quien sea y ya ese material se deja. Pero esa persona tiene que ir a declarar, tanto en juego de instrucción como en la fase de juicio oral. Sí, sí, yo vi esto y estas son las imágenes que yo tomé. Y esto es el CD o la tarjeta de memoria o tal. Eso hay que ratificarlo en el plenario. Se tiene que reproducir esa prueba en el juicio oral. Entonces, claro, este inglés se había limitado a hacer... No se sabía ni siquiera la identidad de esta persona, porque no lo puso. Y claro, pues en general en el derecho procesal español, el que ve algo tiene que ser identificado, ¿no? Y como tal se tiene que declarar con nombre y apellidos. Pero bueno, la verdad que ahí el trabajo del SEPRONA fue muy bueno. ¿Por qué? Primero, porque establecieron todo un conjunto, a partir del material fotográfico que les mandó el señor inglés, establecieron todo un conjunto de indicios que no podía conducir a otra conclusión conforme a las reglas de la lógica y la máxima de experiencia que la de que el que fue condenado, era el autor del hecho. ¿Por qué? Vivía en la zona, cerca de donde estaba. Tenía un arma de la misma marca y calibre que la que salía a las fotos o dio el inglés los datos. Las fotografías se pudieron establecer pericialmente gracias a los agentes que conocían perfecta la zona, que era la zona de las salinas de Janublo, que era zona cepa y que allí no se podía cazar. Y en segundo lugar, el vehículo que él tenía también coincidía en marca y modelo, aunque bueno, es verdad que parece que lo regalan los Toyota Land Cruiser, pues tenía un Toyota Land Cruiser que era el que salía en las fotografías. Y, sobre todo, la identificación fotográfica. Mediante técnicas, digamos, complejas, pues ahora ya sabéis que con el Photoshop, vamos, ahora se hacen virguerías. Pues el SEPRONA, pues digamos que le dio mayor nitidez y llegó a la conclusión de que esa persona era él. Entonces, claro, el juzgado de lo penal tuvo una prueba indiciaria muy potente que eso lo conducía a esa conclusión. Y la sala de la audiencia provincial se hace eco de que la sentencia está muy bien valorada, esa prueba indiciaria. Bueno, hay un caso que es paradigmático, que es el caso de la estación de áridos en Punta Bajío, La Graciosa. Es una sentencia de conformidad que quiere decir que el acusado reconoció su culpabilidad. Y bueno, pues está bien porque hace una serie de consideraciones en los hechos probados sobre las afecciones que tiene esa planta de áridos en cuanto a los ecosistemas, en cuanto a las especies protegidas, etcétera, etcétera. Y termino con el envenenamiento de alimoches en Cofete, Fuerteventura, que realmente no tengo mucha información judicial, más bien lo que me ha comentado David, y esto ya sabéis, en la zona de Jandía, Fuerteventura, en abril del año, creo que fue 2020, aparecieron pues 6 guirres que se demostró que estuvieron envenenados. También había cuervos y también había patiamarillas atlánticas. Se demostró por las periciales que había sido veneno. Se sospechó fundadamente de un ganadero, de ganaderos de la zona, porque parece ser que hay una campaña aquí tremenda contra el cuervo, porque dicen que los cuervos atacan y se comen la lengua y los ojos de las crías de cabra y de oveja,
y parece ser que no hay muchos estudios fidedignos. Esto debe ser como el ataque de buitres a ovejas o a vacas cuando dan a luz. A ver, que hay casos, pero no tantos como se pretenden por los ganaderos. Y entonces, pues bueno, las pesquisas fueron encajonando a un ganadero de la zona, pero no he conseguido el auto de archivo, pero parece ser, ¿no, David?, que esa persona que hubiera ido probablemente a juicio, había indicios potentes contra él, falleció y entonces el procedimiento penal se archivó por la... Y nada, se extinguió la responsabilidad criminal. En definitiva, que creo, sinceramente, que salvo casos concretos, creo que bueno que los compañeros de las salas de aquí, de Canarias, y de los jueces de lo penal, demuestran bastante conocimiento de lo que supone la legislación medioambiental y bastante sensibilidad también en la consideración de estos delitos. Y vamos, yo creo que la respuesta pues puede considerarse como por lo menos aceptable, funcionando el Estado de Derecho, como las garantías del Estado de Derecho, como dice mi amigo Faustino Godín. Esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Es muy interesante todo lo que has dicho y sobre todo tu visión desde juez está genial. Así que si tenéis alguna pregunta. Jesús, muchas gracias. Tendría muchísimas preguntas, pero no las puedo hacer todas. Pero sí que me gustaría hacer una, y es, ¿existen sentencias en el que el acusado sea la propia administración? No un ciudadano, sino expresada de otra manera. ¿Tenemos los ciudadanos alguna vía para denunciar a la propia administración cuando es la administración la que, por dejación de funciones, no está aplicando las políticas aprobadas, etcétera? Como se suele decir, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta. A ver, podría, escribir, estar toda la mañana hablando. A veces cuando tienes tanto que decir, tienes que concretar. He visto una sentencia muy interesante, que no la he reflejado porque se salía un poquito de los delitos contra la fauna directamente, de la audiencia de Tenerife, que el ponente además es un compañero mío de promoción, Francisco Javier Mulero, luego os daré pero en la que condena por prevaricación al alcalde de un pueblo en el que había dado unas licencias para obras de construcción en zonas cepa, zonas que tenían no sé cuántas figuras de protección medioambiental. Era un caso, descarado, evidente. Y sí, ahí se produjo una condena al alcalde por prevaricación administrativa, por dictar una resolución injusta, contraria a la legalidad, a sabiendas. Y también hubo una condena por delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente del 219 y 225, porque además creo que hubo clandestinidad o desobediencia a las órdenes que le daba, creo que era el Cabildo, no sé si el Cabildo de Tenerife o así. Entonces, claro, sí hay condenas, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque todos los delitos relativos a la administración pública, antes se decía los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos, que están previstos en en el título, creo que es 14 del libro segundo del Código Civil, prevaricación, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, etcétera, etcétera. Claro, es muy difícil de demostrar. Como no hay alguien de dentro, pues es muy difícil de demostrar. Pero ojo, insisto, cuando a un técnico de la administración le llega una denuncia por una infracción medioambiental o por un delito medioambiental, no la puede guardar en un cajón.
tiene que abrir expediente, tiene que tramitarlo. Si considera que no es delito, bueno, pues lo archivo. Pero tú tienes que dictar una resolución motivada, diciendo por qué no es delito. Porque si no lo haces, incurres en un delito de prevaricación en comisión por omisión, porque tú tienes obligación, tú eres garante de ese ámbito de protección jurídica y tú tienes la obligación de darle una encauce procesal a esa denuncia y darle una respuesta fundada. No sé si más o menos te he contestado. Había otra pregunta. Sí, muchas gracias. 3 preguntas rápidas, creo. Una es, una especie silvestre, por el hecho de ser silvestre, está protegida, no hace falta que esté catalogada. Lo digo porque muchas veces, por ejemplo, un cernícalo, aquí en Canarias no está en ningún catálogo, pero si es alguien afectado a un cernícalo, no por el hecho de estar catalogado, está desprotegido. No. Por eso. Estoy de acuerdo. Vale. Segunda pregunta. Nosotros trabajamos en GESPLAN y muchas veces encontramos en zonas privadas especies exóticas invasoras. Y una pregunta que me pasó hace 2 semanas. ¿Un operario de GESPLAN puede entrar a ese territorio si no tiene un vallado, o sea, si es un terreno abierto? ¿Puede entrar, quitar esa especie y no tener un problema legal con el dueño de ese terreno? Es un terreno, digamos... Un terreno privado, pero no está vallado. Él no va... ¿Hay una valla y una puerta? No hay nada. Si no hay nada, es que pasa. Hay tajinastes rojos en Gran Canaria, muchísimos, y hay muchos terrenos que no están vallados, pero tú ves el tajinaste ahí y muchas veces tenemos ese miedo de entrar sin permiso de la persona, porque si te da permiso a través de una firma, pero si no te da permiso... Un tajinaste es una planta, ¿no? Sí, lo que pasa es que es endémica de Tenerife, pero en Gran Canaria hace algunos años la gente las plantaba en Gran Canaria y se están hibridando con los tajinastes de... Vale, no está catalogada como exótica invasora, pero sí... Entonces es un poco complejo. Por eso te pregunto. ¿Está catalogada o no? No. Ya. Hombre, si no está claramente catalogada como especie invasora, aunque yo el tema de las plantas no es muy fuerte, te voy a decir la verdad. Si estuviera catalogada claramente como especie invasora, toda la normativa medioambiental, estatal, canaria, etcétera, etcétera, establece claramente su destrucción. Con lo cual, yo creo que tú podrías acceder a esa finca, no te saltas ninguna valla ni nada, y pues hacer la denuncia, levantar el acta correspondiente y, por supuesto, llevártela. Pero si está en el limbo, yo, la verdad, en caso de duda, esto es como el principio de indubio pro reo. En caso de duda, antes de entrar en la propiedad privada, es mejor que no. Y después, por último, en Canarias no existe esa tradición de utilizar pegamento para tapar aves silvestres, pero sí muchas personas, para atrapar ratones, ponen estas trampas en la azotea o en la huerta. Y a los centros de recuperación llegan muchas especies pegadas. Entonces, siempre he entendido que esa trampa no es un método selectivo, por lo cual está prohibido. Pero eso es un entendimiento que hacemos de la norma, pero la persona no utilizó la trampa para coger un búho, pero al utilizar el pegamento en el exterior, pues ha afectado a la fauna. Entonces, eso sí que es un problema en Canarias. Vale. Esa pregunta es complicada porque tiene varias derivadas. Para que ese medio sea considerado delictivo, tendría que considerarse que tiene un nivel de destrucción de animales, de ratones, en un número importante o de otras especies, de una manera equiparable a la del veneno o a la de los explosivos. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, para que sea un delito del artículo 336 del Código Civil, del Código Penal, perdón. Yo no es que esté muy de acuerdo, porque creo realmente que cuando se introdujo la modificación que hubo en la Ley Orgánica del año 2010, lo que se pretendía era incorporar penalmente la directiva de la Unión Europea relativa a la protección de la fauna a través del derecho penal en cuanto a los métodos no selectivos de caza. Y bueno, es evidente que es un método no selectivo. Pero chocamos
con la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo y que, bueno, que creo que ya ha resuelto más de una vez y que, lógicamente, por seguridad jurídica nos condiciona a todos los poderes públicos y a todos los órganos. Ahora tiene una derivada, y es que habría que ver, la verdad no me lo he estudiado en profundidad, habría que ver cómo está regulado ahora en el Código el tema de la protección de los animales, porque ya sabéis que en la nueva ley de protección del bienestar animal se ha hecho una protección muy potente de todas las especies animales y creo haber leído en algún sitio que hasta las ratas. Quiero decir que es una ley muy comprensiva y ultraprotectora. Entonces, igual con respecto a esa ley se podría haber algún tipo de responsabilidad penal, pero no me atrevo a pronunciarme. Es que hay un caso de una empresa muy conocida aquí que actúa contra las ratas y las plagas, que puso trampas con pegamento en la azotea de una señora para acabar con ratas, y la señora nos llamó al día siguiente que habían caído 8 murciélagos de Madeira, ¿no? Murieron todos menos uno. Y claro, yo que trabajaba en el Cabildo, pues avisé al Seprona, a la Guardia Civil, y al final vino la Policía Nacional y se abrió un atestado, y el Seprona me pidió después un informe pericial donde dije que los animales murieron por culpa del veneno. Y claro, mi duda es, ¿eso servirá para algo? ¿A esa empresa le va a caer algo por haber dañado a 8 animales protegidos y encima catalogados, ¿no? Hombre, por pues, un mal uso. A ver, ahí ¿cuál es el problema? Me callo, si no. El artículo 334, creo que es del Código Penal, hace una división entre especies protegidas que los ataques a ellas solo pueden ser dolosos, intencionados. Las especies en peligro de extinción que van al número 2 del 334, esas se pueden cometer por imprudencia grave. Si el murciélago estuviera catalogado en peligro de extinción, por imprudencia grave, porque vamos a ver, es bastante evidente que a través de esa colocación, de ese pegamento, vas a afectar a otras especies protegidas, ¿me entiendes? Podría darse, si se produce más veces, una responsabilidad penal por dolo eventual. Es decir, yo no tengo la intención directa de cargarme a los murciélagos, pero sé que es posible o probable que a consecuencia de ese instrumento que yo establezco para matar directamente a los ratones, mi intención directa, dolo directo de primer grado, es matar los ratones. Pero como es posible que alcance a otras especies protegidas, pues sí, podría. Es un problema de prueba del caso concreto. Pero claro, si realmente se demuestra una cierta habitualidad, pues es difícil que la señora o el de la empresa diga, no, nosotros no teníamos ninguna intención. Bueno, no, lo único que queríamos era matar las ratas. Bueno, sí, tu principal intención era matar las ratas, pero tú sabías que podías matar otras especies y, como dice el Tribunal Supremo, y mostraste un sentimiento de indiferencia hacia esa arte prohibida y hacia lo que pudiera pasar. Y, por tanto, pues has asumido intelectualmente, has abarcado con tu dolo esa posibilidad. No sé si estoy siendo demasiado técnico, ya podéis perdonar. Bueno, vamos a intentar agilizar más. Bueno, preguntas cortas y si no da tiempo tenemos la comida y luego. Ya me he quedado con la intriga. ¿Tú querías decir alguna? A ver, igual lo estamos llevando a lo penal y el tema este se podría resolver por administrativo, ¿no? Lo puedes método no selectivo de la 42/2007 y se le impone una sanción. Igual va a ser más rápido y más eficaz esa empresa. O sea que en vez de tirar a penal, una sanción administrativa que pueden ser muy alta y sería mucho más sencillo, ¿no? Y no habría tantas dudas. A ver, esto es buena pregunta, David, porque me da pie para comentaros cómo funciona la multa en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. En el ámbito penal las multas siempre son más bajas. ¿Por qué? Porque el sistema que rige en el Código es el sistema de días multa. Es decir, cometes un delito leve, una pena de 2 meses multa, 60 días, y bueno, pues el día de la multa se calcula en función de las circunstancias económicas concretas del individuo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este individuo es declarado insolvente,
la cuota que se impone en los tribunales pues oscila entre los 10, los 12 euros, no se impone más elevada. Claro, hay activistas medioambientales o tal que se quejan de que, joder, en una pena de multa que la cuota diaria va desde los 2 euros hasta los, no sé si son los 500 euros, joder, pues que la pena de multa es muy baja. Pero claro, debéis de tener en cuenta que si le ponemos al sujeto una pena de multa que, conforme a sus circunstancias económicas concretas o desconocidas, no puede pagar, le estamos condicionando a que, si no la pague, esa multa sea sustituida por arresto carcelario. Cabe la posibilidad de que se le aplique los trabajos los trabajos en beneficio de la comunidad, o incluso el arresto en casa, la limitación de la libertad. Pero claro, ahí se trata de que no encubramos de alguna manera la llamada prisión por deudas, que está prohibida por todos los tratados internacionales. Vía administrativa. Efectivamente, por vía administrativa las sanciones son muy elevadas. De hecho, por infracciones leves, graves, muy graves. Pero ¿qué ocurre con la infracción administrativa? Que desgraciadamente las multas son muy elevadas, pero pues la administración, o algunas administraciones, lo voy a dejar ahí, tienen mucha tendencia a que lo que es delito lo llevan por infracción muy grave, lo que es por infracción muy grave por grave, y la que es grave por infracción leve. Y claro, pues se imponen unas penas, unas multas que a veces son irrisorias. Y luego hay otro problema, que verdaderamente lo importante de una pena, incluida la de multa, no es que sea estratosférica en cuanto a la cantidad, lo importante es que se pueda cobrar. Y claro, es importante encontrarle bienes al sujeto. Claro, 200.000 euros, vale, pero si luego resulta que no le localizas bienes, o que se lo ha pasado a la mujer con la que tiene separación de bienes o tal, es decir, eso es una asignatura también pendiente, no solo de la justicia penal, sino de la justicia administrativa. El tener mecanismos efectivos para localizarle bienes o rentas a una persona que tiene que responder económicamente. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente charla.